Porque antes tenemos que hablar con Diego Fernández Pascual, que es secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras en Enseñanza. ¿Por qué? Ahora nos lo cuenta. Onda Cero Murcia. Según denuncian desde el Sindicato de Comisiones Obreras Enseñanza, la Consejería de Educación de la región de Murcia ha incumplido al menos 4 de sus compromisos económicos con el profesorado de nuestra región con respecto al pago de la nómina del mes de enero. Diego Fernández Pascual, secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras Enseñanza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 4 deudas en la nómina de enero. Sí. ¿Qué deudas está incumpliendo Educación? Pues, algunas más extrañas que otras, pero mira, la primera de todas, no han aplicado la subida del 2% que ha aprobado el gobierno central. Sabían que se iba a producir esa subida porque es consecuencia de un acuerdo que Comisiones Obreras firmó con el gobierno central en la época del ministro Montoro, y que lo que ha hecho el nuevo gobierno de coalición progresista es respetar ese acuerdo y aplicar la subida del 2%. No se ha materializado en la nómina de enero. Podemos entender que, bueno, por las dificultades de tiempo, que no hayan podido hacerla en esta nómina, pero que tampoco nos han llamado, nos han dado ninguna explicación, o nos han contado qué dificultades había, o de cuándo piensan aplicar la subida. Por lo tanto, mantienen el silencio cerrado. Ese es el primer incumplimiento. Segundo incumplimiento, tocaba ahora en enero cobrar un segundo tramo de la aplicación de la carrera profesional al personal docente. El año pasado nos dieron el 15% del importe total, este año tenían que darnos en vez del 15% el 30% en enero. No se ha producido ese pago. Por lo tanto, estamos hablando de entre 12 euros mensuales y 18 euros mensuales, según sean maestro o profesor de secundaria, pues que tenían que haberse recibido más en la nómina de enero, que no se han recibido. Tampoco sabemos por qué, porque esto viene de un acuerdo regional de noviembre del 18, está publicado en el boletín oficial de la región de Murcia desde diciembre del 18, y sabían perfectamente que en enero del 2020 tenían que hacer este pago. Está sin hacer. Tercer incumplimiento, más grave todavía. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los interinos, del profesorado interino, a percibir también la carrera profesional. En Murcia se había excluido al profesorado interino. Nosotros habíamos recurrido esa decisión de excluir al profesorado interino, y de hecho tenemos fijada fecha para el mes de abril, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia va a establecer, efectivamente corresponde, pero es que antes ya el Supremo lo ha establecido para todo el país. El profesorado interino tiene derecho a cobrar la carrera profesional. El consejero de Hacienda, en vísperas de las elecciones del 10 de noviembre, dijo que por supuesto lo iban a hacer de oficio, que en la nómina de enero incluirían al profesorado interino y además le pagarían todos los atrasos del año 19, que viene a ser un promedio de unos 200 euros. Pues no lo han hecho. Por lo tanto, claro, una vez pasadas las elecciones, unos días antes de las elecciones, prometen que van a hacer cosas, pasan las elecciones, se olvidan de las promesas. Otro, tercer incumplimiento. Y el cuarto incumplimiento, que viola un acuerdo con las organizaciones sindicales y una sentencia firme por la que está condenada la Consejería de Educación, es el pago del verano a los interinos. Habíamos negociado que esa sentencia la pudieran cumplir en 4 plazos. El año pasado, el 2019, solo han cumplido un 25% de sus obligaciones, y este año tenían que pagar los veranos atrasados del 13 y del 14. No hay ningún pago, ni a los que les deben todavía los veranos del 12, ni nadie ha cobrado ningún verano del 13 o del 14. Por lo tanto, 4 incumplimientos económicos sin que tengamos noticias de cuándo piensan cumplir con sus obligaciones con el profesorado. Están tan enredados en el PIN parental y en complicarle la vida al profesorado en la realización de las actividades complementarias, pues que no tienen tiempo
de cumplir con las obligaciones económicas. Bueno, por eso nosotros... Dime. No, dígame, le estoy escuchando atentamente. Digo que por eso nosotros hemos pedido primero una reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo del pago del verano a los interinos. El acuerdo introduce un punto que crea una comisión de seguimiento para cuando haya algún tipo de dificultad poder analizar entre todos los firmantes del acuerdo, administración y sindicatos, qué es lo que ocurre. Nosotros hemos pedido esa comisión, va a ser esta la cuarta vez que pedimos la reunión de la comisión de seguimiento y no nos convocan. Por lo tanto, eso quiere decir que está habiendo un incumplimiento de un acuerdo suscrito, presentado con bombo y platillo por la Consejería de Educación. Y pedimos la convocatoria urgente de un grupo de trabajo en que nos digan qué dificultades son las que tienen para cumplir con sus obligaciones económicas y aclarar cuáles son las fechas en las que efectivamente piensan cumplir económicamente con el profesorado de la región. Mientras tanto, ayer, claro, nos despachamos con la noticia de que el Gobierno central tiene que intervenir las cuentas de la región para que los acreedores puedan cobrar, pues nos vamos a dirigir también al Gobierno central para decirle, oiga, entre los acreedores del gobierno que no paga a sus acreedores, del gobierno regional que no paga a sus acreedores, estamos también los 20.000 docentes de la escuela pública murciana. Ya, eso iba a preguntarle. ¿Usted cree que ahora mismo que con el déficit que tiene el gobierno regional, que como además explicaba usted ha sido intervenido por parte de Hacienda, está en disponibilidad de hacer esos pagos? Pues eso es lo que queremos que nos aclaren. Que hay una consejería de Hacienda, no es un consejero de Hacienda, hay toda una consejería de Hacienda y que nos cuesta muchísimo dinero a los murcianos y a las murcianas, que por lo tanto tendrán que claras las cuentas de si pueden, de si no pueden o de cuándo van a poder. Lo cierto es que el año pasado estaban autorizados a tener un déficit del 0,4% del PIB y en noviembre se habían endeudado ya el 1,32% del PIB, es decir, rompiendo la barrera del sonido del endeudamiento respecto del resto de comunidades también y claro, hasta llegar a la situación de intervención. Nosotros estamos preocupados y pensamos que esto es una declaración de bancarrota política, no digo económica, pero bancarrota política. Ya hay una bancarrota ideológica cuando están cediendo en el tema del PIN parental ante las posiciones de la extrema derecha, pero es que además la bancarrota política de no poder cumplir con los pagos a los funcionarios en las fechas en que corresponde, pues es sumamente preocupante. Por último, hablando de números y de cifras, no sé si ha podido echar un vistazo al proyecto de presupuesto aprobado por el Gobierno. Bueno, pues nos dicen cuáles van a ser los gastos y nos dicen... Está aprobado en Junta de Gobierno, ahora tiene que ir a la Asamblea. Sí, que dicen para educación va a haber 60 millones de euros más, pues con esos 60 millones de euros van a tener para pagar las deudas que ya tienen acumuladas de incumplimientos anteriores, ¿no? Pero lo que no nos dicen es de dónde van a sacar el dinero, porque lo único que nos dicen, no, y vamos a bajar tal impuesto, y vamos a bajar tal otro impuesto, es decir, vamos a disminuir la recaudación. Y con menos dinero vamos a gastar más. Claro, pues será incurriendo de nuevo en déficit, aumentando de nuevo la deuda que ya rebasa los 10.000 millones de euros, es decir, tenemos una deuda que es superior al presupuesto de 2 años completo, y que ahora mismo es la tercera partida de gasto en el presupuesto regional. Está sanidad, está educación y a continuación el servicio de la deuda, el pago de la deuda. Y sabemos además que no se está pagando a los acreedores, que la media de pago a los acreedores de la región de Murcia es de 76 días, cuando la norma dice que se deben cobrar en 30. Y entre 30 y 60 se pone en vigilancia a las comunidades, pero están en 76 días de demora el pago a los acreedores. Muy bien. Lo tenemos que dejar ahí, Diego, es que tenemos una situación muy complicada. Difícil. Ya veo, ya. El gobierno regional debería ponerse a la tarea de las cosas que importan, que son las cosas de comer, son las cosas de vivir, y dejarse de toda esta batalla
ideológica al servicio de la extrema derecha en que nos tiene embarcados. Diego Fernández Pascual, secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras Enseñanza en la región de Murcia. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Adiós, buenas tardes.